Saludos, bienvenidos a un debate más de Consalud TV. Hoy vamos a abordar el tema del tabaquismo en España, las opciones que hay para dejar de fumar y el auge del cigarrillo electrónico. Vamos a empezar hablando un poquito de la situación del tabaquismo en España. Es la primera causa de muerte evitable en Europa, con las 53.000 muertes al año solo en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Pues mira, yo empezaría diciendo, como empiezo en las sesiones que damos en mi centro de salud de vez en cuando en relación al tabaco, y es que el tabaco mata a la mitad de los que lo consumen. El último estudio de la OMS, uno de los últimos que he recopilado, nos dice que cada año 8 millones de personas fallecen por esta causa, 7 millones de ellos por causas directamente relacionadas con el tabaco y 1,2 millones, sin embargo, fallecen en relación a la exposición involuntaria al humo del tabaco. Esto genera un problema importante de salud pública, toda la morbimortalidad que genera el tabaco, el gasto económico enorme y el gasto sanitario que supone tratar todas las enfermedades relacionadas con el tabaco y además también el empobrecimiento que genera en muchas familias, porque el alto grado de dependencia que les genera les impide dedicar ese gasto que usan el tabaco en otras necesidades básicas de vivienda o de alimentación. El Ministerio de Sanidad de nuestro país es consciente de los daños que provoca y de las muertes que ocasiona, como bien ha comentado la doctora, y de ahí la famosa y polémica campaña que no te engañen, el tabaco mata y te mata en todas sus formas. Un lema un poco peligroso que ha puesto en la misma situación, en la misma balanza, distintas formas de fumar, de vapear, de exponerse a la nicotina. Efectivamente, porque en esa campaña pues aparecían gente que fumaba la cachimba, gente que fumaba un cigarrillo convencional o algunos que fumaban el cigarrillo electrónico. Y decir que todo a ti te mata es una afirmación que es rotundamente falsa. Es verdad que es necesario que existan campañas contra el tabaquismo, pero esta campaña, desde mi punto de vista, es desafortunada porque está equiparando una herramienta que podemos utilizar los médicos para que la gente pueda dejar de fumar como algo equivalente a fumar. Y eso es algo falso y que provoca desinformación en la gente, de tal forma que pues, alguien que se esté planteando dejar de fumar y le hayan planteado a lo mejor el cigarrillo electrónico diga, pues si es lo mismo, sigo fumando, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que las campañas son necesarias, pero cuando la información es falsa, pues se hace daño en este sentido. Y yo creo que no ha sido afortunado. 9 millones de usuarios han reducido el consumo de tabaco gracias a pasarse al vapeo y 6 millones de personas han dejado de fumar gracias a esto. Bueno, y en buena medida el país, sobre todo que lo está liderando, es el Reino Unido, donde a partir del año 2014, cuando su Departamento de Salud Pública, en conjunto con el Colegio de Médicos, el Royal College of Physicians, elaboraron ese documento donde instaban a los médicos de atención primaria, a los general practitioners, a incluir dentro de todas las medidas en contra del tabaquismo, pues a incluir los cigarrillos electrónicos como una medida más alternativa a aquellos pacientes, sobre todo aquellos pacientes pues que no consiguen dejar de fumar de ninguna de las otras maneras y que o no quieren dejar de fumar, ¿no? Entonces, esa política de reducción de daños es la que ha conseguido marcar en el Reino Unido un descenso del tabaquismo a la mitad de los valores que tenían. Concretamente pasaron de un 30 a un 15% en 5 años. Esa medida, junto con las otras que ya habían implantado, como fue el empaquetado genérico, el aumento de los impuestos, las campañas masivas de salud pública, no terminaban de dar los frutos, al igual que ocurrió aquí en España, ¿no? con la famosa ley antitabaco. Pues bueno, nuevamente estamos en niveles similares, ¿no? No han terminado de dar esos frutos y hasta que no introdujeron el cigarrillo electrónico, pues no han conseguido dar ese salto cuantitativo en la reducción del tabaquismo. Como bien has dicho, el Reino Unido está liderando su apuesta por el cigarrillo electrónico respecto en todos los países de Europa y casi del mundo. En España, sin embargo, se han limitado a apostar por las pastillas. Han dejado un poco de lado los tratamientos de parches, los chicles y el cigarrillo electrónico. ¿Qué opinan ustedes como especialistas cuando tienen delante a un paciente y le tienen que ayudar a dejar de lado el tabaco?
a reducir su daño por tabaquismo. ¿Cómo lo ven? Que solo haya estas dos opciones por parte de las autoridades. Bueno, como quieras. Desde mi punto de vista, cuando una persona fuma, se enfrenta a dos dependencias. Una es la química que deriva de la nicotina, pero también existe una dependencia psicológica o ambiental, por así decirlo, porque hay situaciones ambientales que condicionan el efecto placentero del tabaco, como puede ser, por ejemplo, el café de por la mañana, una bebida alcohólica, el descanso, las reuniones. Son situaciones que, asociadas al tabaco, esas personas que fumaban, cuando se enfrentan de nuevo a la situación, a ese desencadenante ambiental, van a desear fumar. Entonces, no solamente tenemos que hacer frente a la dependencia química, que existe farmacoterapia, como es el bupropión o la veranaclina, o la terapia sustitutiva con nicotina, sino que también tenemos que hacer frente a esa dependencia psicológica. Y en esa dependencia psicológica pues está la terapia conductual, pero si no queremos abordar los dos problemas a la vez, efectivamente yo creo que el cigarrillo electrónico es una herramienta útil para que, consiguiendo que se deje de fumar en un primer momento y consiguiendo pues, evitar la dependencia a la nicotina, poder hacer frente en un segundo momento a retirar tanto sobre todo el dispositivo electrónico, el cigarrillo electrónico, ¿no? Y ya por lo menos hemos reducido todos los daños ocasionados por el cigarrillo convencional. Ninguno de estos tratamientos es inocuo, porque todos tienen su parte pues que siguen conteniendo un poco de nicotina y demás. El cigarrillo electrónico es el que más beneficio-riesgo ha mostrado, ¿no? Además, según estudios del New England, el 95% del daño que causa el tabaco no lo causa el cigarrillo electrónico. Claro, son dispositivos que efectivamente no llevan tabaco, o sea, llevan otro tipo de sustancias, o sea, llevan propilenglicol, llevan o no glicerina, dependiendo de del dispositivo que elijamos, y saborizantes. Bien, es cierto, yo en orden a lo que decía Pablo, es que cuanto más amplia sea el número de herramientas que tenemos para ayudar a los pacientes que dejen de fumar, mejor. Yo antes, haciendo una reflexión, me preguntaba, y mis pacientes cuando me piden ayuda para dejar de fumar, me llama la atención que no suelen pedirme información sobre el cigarrillo electrónico. Yo sospecho que ellos hacen una búsqueda más en internet o hacen en foros pues, como este que estamos haciendo ahora mismo, y no demandan tanta información en nuestras consultas. Y sí, sin embargo, preguntan mucho sobre la vareniclina, sobre el bupropión y sobre todo ahora el tema principal sobre cuándo van a empezar a financiarlo y en qué caso se va a financiar. Quizás haya también ahí un vacío de información. A raíz de la campaña que comentábamos antes, el 66% de los vapeadores manifestaba que si para el Ministerio y para las autoridades, y por ende ellos lo tomaban como cierto, fumar y vapear era lo mismo, pues el 66% manifestaba que prefería volver al tabaco. Claro. Eso es un peligro, ¿no? Claro, nosotros desde la plataforma para la reducción del daño, en las reuniones con el Ministerio de Sanidad, siempre les comentamos que nosotros apoyamos al 100% sus medidas. Indudablemente nuestro objetivo es que la gente deje de fumar, ¿no? Y sobre todo lo que habría que dedicar los esfuerzos es a formación, ¿no? Formar tanto a los médicos como a las enfermeras que se dedican a la atención primaria. Formación global, es decir, explicando todos los beneficios y todos los riesgos que conllevan todas las terapias para el abandono tabáquico, comenzando por los parches, chicles de nicotina, terapia conductual, farmacología y, por supuesto, esta nueva herramienta que disponemos ahora mismo, que está mucho más mejorada y que no disponíamos antes, y para que ellos mismos puedan poder explicárselo a los pacientes y, por supuesto, luego desde especializada poder reforzarlo muchísimo más, y que el paciente, teniendo los pros y los contras, sabiendo los beneficios y los riesgos, pueda tomar una decisión consensuada con su médico, ¿no? Nosotros apoyamos al Ministerio, pero demandamos sobre todo que abra esa posibilidad para que los médicos sepan cómo funciona un cigarrillo electrónico, y tenemos a estos países que, como hemos comentado, no solo el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, el resto de países europeos que cada vez se van adhiriendo mucho más a esto, y que vean que, bueno, pues que hay una alternativa extra que se puede utilizar
Ya veremos en qué casos, pero que lo podemos usar para aquellos pacientes con el mismo objetivo conjunto de todos los médicos, que es conseguir que la gente deje de fumar. Uno de sus posibles beneficios es que no hace daño a los vapeadores pasivos. Igual que sí que hay muchas enfermedades causadas porque tú estés a mi lado fumando, no ocurre lo mismo si estuvieras con un cigarrillo electrónico. Efectivamente, claro, la cantidad de sustancias químicas que hay en un cigarrillo convencional es inmensamente superior a las que hay en un cigarrillo electrónico. De hecho, pues, cuando se produce la combustión de un cigarrillo convencional, pues hay más de 4.000 sustancias químicas, de las cuales más de 250 son nocivas y más de 50 son cancerígenas. Cuando se produce la aerosolización en un cigarrillo electrónico, sí que es verdad que ese líquido puede producir alguna sustancia química que pueda ser tóxica, pero la cantidad de sustancias químicas y los niveles de sustancias químicas son infinitamente inferiores a los del cigarrillo convencional. En ese sentido, si para uno que está consumiendo el cigarrillo puede ser nocivo, pero muy poquito comparado con el cigarrillo convencional, el concepto de vapor, no sé cómo sería, ¿no? El vapeador pasivo, pues yo creo que efectivamente pues es mínimo, prácticamente inexistente. En esto, Reino Unido, no sé si habéis visto el experimento que hizo con varias campanas de algodón. En unas ponían tabaco convencional y en otras vapor de cigarrillo electrónico. Una salía el algodón al cabo de los días prácticamente, horroroso, negro, y así estarían los pulmones de un fumador. Y sin embargo, del vapeador pues estaba un poquito manchada la campana, pero el algodón salía blanco, que tú a probar algodón no engaña. Sí. Hay dos estudios muy hechos en España, uno en la Universidad de Valencia y otro hecho aquí en Madrid, donde se introdujo a varias personas en una habitación completamente cerrada. Se hizo un estudio además completamente riguroso sobre la cantidad de vapor que se introducía y no existía, ¿no? Luego se midieron por cromatografía de gases todas estas sustancias que se producían y efectivamente esas sustancias aparecen, y de ahí que hay que quitar esa falsa idea de que el cigarrillo electrónico es algo inocuo. No es inocuo, no hay nada inocuo, pero efectivamente es un 95% menos dañino que el tabaco convencional. ¿Por qué? Porque al hacer ese estudio con esa cromatografía de gases se vio que esas sustancias eran prácticamente indetectables e incluso que estaban en partículas, las partículas a niveles entre 10 y 100 veces por debajo que podemos tener, por ejemplo, la contaminación en Madrid, por ejemplo, Madrid, Barcelona o ciudades grandes, ¿no? Los organismos nacionales donde tienen que centrarse es que este dispositivo electrónico lo tenemos que utilizar para aquellas personas que son fumadoras, no para aquellos que no lo somos en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, doctores. Un placer.